Seguimos adelante en Tele Buen Día, recibiendo con gran gusto a la señora presidenta del Frente Amplio, Mónica Javier. Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bueno, valoramos especialmente el gesto y además el esfuerzo, porque fue un fin de semana cansador, ¿no? Agotador. Sí, sí, de mucha exigencia. Además hizo un calor, eran unos días hermosos para estar ahí encerraditos. Era un poco exigente, pero muy contentos porque fue muy intensa la labor. Eran el 75, 76% de los delegados, 1.300 compañeros, más invitados, más los delegados suplentes que estaban ahí siguiendo algunas de las alternativas, más los 177 compañeros del Plenario Nacional, una inmensa movilización y además un inmenso desafío por la participación efectiva, por el involucramiento y la pasión que ponen los compañeros en la elaboración del programa, ¿no? En la nomenclatura Frente Amplista, digamos que el Congreso ha de ser de los organismos más importantes porque además allí es el que le da el ok y el visto bueno al programa, ni más ni menos. Sin lugar a dudas, pero una cosa, desde el 18 de marzo, 19 de marzo, que no fue una fecha casual, es aniversario de la liberación de General Líber Seregni, comenzamos el trabajo del programa. Entonces es un esfuerzo sostenido, no son episodios de lanzamiento, alguna actividad entre medio, no. Desde ese momento se juntaron aproximadamente 800 compañeros y compañeras que hicieron el borrador y borradores sucesivos, y además hubo varias instancias de debate juntando varios departamentos, varias departamentales frente amplistas, y viendo también la proyección de la política nacional sobre el territorio y aprendiendo del territorio también para la política nacional. Entonces, a veces hay temas que los compañeros vienen con una elaboración que sorprende, pero bueno, es muy positivo, ¿no? Bueno, acá estamos observando algunas imágenes de lo que fue ese encuentro. Una de las cuestiones que se plantearon precisamente en la reunión fueron aquellas actitudes que a veces pretendían pasar por encima del alambrado de lo que había sido ese trabajo desde marzo a la fecha y pretender mociones que no habían sido debatidas, discutidas en la interna de esos grupos de trabajo. Sí, ahí hubo dos elementos, algunas de esas situaciones y otras también que ya el borrador tenía más de 160 páginas, las temáticas a abordar eran muy importantes. Esto es una base, o sea, nosotros no vamos con un libro grande de programa a la elección, luego se hace una plataforma electoral, pero el programa siempre es muy bueno y es muy utilizado. Y el sentimiento de apropiación de la gente cuando ha formado parte de la elaboración es muy positivo. Entonces, hubo algunos aspectos que, si no se habían venido elaborando en el proceso, no pasaron, digamos, y otros en los que no nos dio el tiempo de culminar. Y ahí el procedimiento también fue avalado con mucho apoyo de todo el Congreso, que es en algunos temas donde había algunas dificultades técnicas mayores que no se podían abordar por el tiempo, porque en realidad uno veía el compañero o la compañera de quebracho con el ministro diseñando y mejorando las cosas. Algunos temas no se podían abordar, entonces las comisiones lo trabajaron y el plenario acordó pasárselo a una comisión de esas que trabajó en el Congreso, más la comisión de programa, verlo en un plenario nacional y después incorporarlo al programa. Bien, jornadas de calor, como decía usted, hablando de los aspectos de playa y de debate acalorado, tenso por momentos, agitado. ¿Se esperaba un nivel de tensión de esas características? Atravesado por las instancias deportivas del fin de semana, también, que no son menores, ¿no? Sí, porque sí, allá estaban monitoreando la situación. Sí. La pasión en el debate, en la confrontación de ideas en el frente es natural. Uno se tiene que extrañar si no ocurren. Ustedes saben que hay muchos compañeros que han insistido, bueno, ¿qué es un tercer periodo consecutivo de gobierno? Tiene que ser algo diferente. Sobre todo esa cosa del señalero, ¿no? Del señalero, giro a la izquierda. Bueno, la verdad que... Giro a la izquierda, bueno, ¿qué significa? ¿Ah? Cambios de modelos. Bueno, ¿hacia dónde? Entonces,
Yo creo que el programa conjuga muchas de las aspiraciones que son los contenidos reales. ¿Pero se gira más a la izquierda a través del programa desde su punto de vista? Mire, yo creo que se profundiza el rumbo, pero que el rumbo es el mismo. Yo creo que desde el inicio siempre existió una voluntad que desde el punto de vista de los instrumentos tributarios, políticas públicas, fuera coincidente en una mejor distribución en la sociedad. Nosotros rompimos aquel mito de que primero hay que crecer y después distribuir. Se ha crecido con distribución, claro, hay compañeros que dicen se podría haber distribuido más, y sí, el problema es si se puede combinar el crecimiento con la distribución a la vez. Entonces, muchos compañeros dicen, ¿por qué no apoyar más las pequeñas y medianas empresas en lugar del gran capital y además extranjero? Bueno, porque hay que hacer una combinación y porque ese gran capital extranjero tiene condiciones sociales y ambientales y ha generado empleos genuinos y de calidad, también de los otros, pero ha habido una autoridad laboral atenta y se ha mejorado muchísimo en las condiciones. Ha sido un tema permanente, los derechos, la centralidad del mundo de trabajo para este proyecto Frente Amplista ha sido fundamental y creo que es distintivo en la región, ¿verdad? Porque no ha tenido dificultades, o las ha sorteado, porque las dificultades siempre existen, entre los trabajadores y los empresarios. Y a veces hay que escuchar a algunos empresarios que tienen un grado de involucramiento con el desarrollo, y lo mismo muchos trabajadores, y ninguno desistiendo de algo que a veces asusta mucho, la lucha de clases. La sociedad es una lucha de intereses, y los sectores sociales existen. Entonces, yo creo que es muy importante destacar que más allá de que hubo muchos temas en discusión, la centralidad del mundo del trabajo para este proyecto sigue siendo esencial. Bien, hoy en la prensa predominan dos temas, naturalmente el del fútbol, el del clásico y el del Congreso del Frente Amplio. Y allí hay algunos títulos que indican el riesgo que corrió el Congreso de que no fuera respaldado, apoyado o avalado por el Frente Liber Sereñi, por ejemplo, en atención a ese debate sobre temas económicos, sobre el rumbo económico. ¿Sucedió? Sucedió el sábado y el domingo los mismos compañeros involucrados subieron a informar al conjunto del Congreso que habían seguido debatiendo y habían avanzado en clave de unidad. Y eso también, ¿no? No es el discurso de, bueno, la unidad, no somos diferentes y lo que tenemos es el desafío de generar la síntesis. Entonces, cuando hacemos ese proceso, aunque perdamos, siempre pusimos un poquito en eso y nos sentimos representados. Y esa es parte de nuestro ADN, ¿no? Es la traducción de aquello que nos decía Sereñi del consenso Frente Amplista de manera permanente en una estructura y organización política que ha crecido, no solo en votos, ha crecido en diversidad, porque hay sectores que se han fragmentado, otros que se han unido. Y bueno, es ese uno de los desafíos que uno tiene permanentemente en la conducción, ¿no? Se mantiene el rumbo económico, para decirlo Sí. en letra gruesa, y se incorporan algunas modificaciones tributarias. Una de ellas tiene que ver con el pago del impuesto de primaria por parte de los productores agropecuarios. Sí. Eso la oposición lo toma como el Frente en su programa está creando más impuestos. Bueno, esa es una de las cosas que la gente dice, ¿y por qué esto no se da? Y la verdad que si todos pagamos primaria es bastante difícil de explicar por qué no se da a nivel de las superficies rurales, ¿verdad? Claro, hay todo un destino y hay una ley que creó ese impuesto en donde el destino es exclusivamente hacia la alimentación en primaria. Y también en esta propuesta, que obviamente no tiene su diseño acabado, pero sí una voluntad de avanzar hacia ahí, está el que se amplíe el destino y ahí habría que modificar una ley, ¿no? O sea, lo que el programa propone es una serie de avances programáticos y ahí también hubo permanentemente una discusión, no traduce después, no es la plataforma de gobierno, es el programa el que tiene todas las grandes orientaciones. A veces las cosas se iban mucho más hacia la concreción de cada uno de los aspectos y bueno, ahí había que decir, Bueno, freno. lo cierto es que va a haber entonces modificaciones tributarias relevantes. ¿Esta de primaria y alguna otra, Mónica?
Se ha planteado algunos aspectos, pero que tienen que ver con la evolutividad. Ahí hay una discusión en donde siempre cualquiera de los mecanismos de beneficios es una cuestión que es evolutiva, porque nosotros pensamos el diseño del desarrollo siempre en clave de medio ambiente y de capital humano. Por tanto, aquellos emprendimientos que van hacia esos rumbos estratégicos siempre van siendo mirados como para ser estimulados, ¿verdad? Entonces ahí puede haber algunos aspectos que se retraigan en los beneficios y otros que se avancen. El tema es que ninguna de estas reformas es estática y a veces ni nosotros mismos confiamos en que va a haber una evolutividad. Y queremos impulsar esa evolutividad, entonces decimos, bueno, y el paso siguiente es tal. Tomando nota, por ejemplo, de lo que señalaron algunos dirigentes del Frente Liber Sereñi respecto a que, si se me permite el término, toquetear la matriz impositiva, ¿podría poner en riesgo una victoria del Frente Amplio? Pero no solo por la victoria electoral, por la eficiencia de los resultados. Yo creo que ahí hubo mucha solidez en los compañeros que discutían y que traducían esa voluntad de ser más equitativos, más igualitarios, de impulsar de manera más acelerada esa igualdad en la sociedad con la factibilidad técnica y política. Pero no ¿verdad? está en riesgo, digamos... Yo creo que no, porque, a ver, siempre se dice, no se gana una elección poniendo impuestos. Sí, no tenemos cultura tributaria los uruguayos. Ahora, cuando uno mira las sociedades más igualitarias, ve que la imposición tributaria es muy grande. Lo que nosotros decimos es, no solo con imposición tributaria se puede ir avanzando en esa sociedad igualitaria. ¿Y no hay que hacer una autocrítica por la calidad del gasto, por ejemplo? Sí, claro. Sí. Pero la eficiencia, la calidad de los servicios públicos, los bienes públicos, estuvo también en el debate, ¿verdad? Y en el debate como un debe. Bueno, no sé tanto cómo se calificó, pero sé que habemos muchos que sentimos que hay que ir hacia una democracia de mucha más calidad, que pasa, entre otras cosas, por servicios públicos que sean más universales, de más calidad, porque eso también hacia la ciudadanía y al ejercicio de esa ciudadanía, ¿verdad? En ese sentido hay un desafío que venimos advirtiendo y tratando de que un tercer periodo consecutivo de gobierno tenga la eficiencia no solo en el gasto, sino en la gestión necesaria. Bueno, seguiremos hablando de estos temas porque hay un largo camino aún en materia electoral. ¿Tabaré Vázquez candidato oficial? ¿Es así? No, ambos candidatos están en igualdad de condiciones. Nosotros hemos tenido jurídicamente en la interna estatutaria del Frente Amplio una mirada siempre del candidato único. Eso en la realidad lo ha pasado por arriba, digamos, ¿no? Pero hay un cierto desfasaje entre la norma estatutaria y la realidad. Cuando hay amplísimo consenso político, siempre adecuamos o estiramos un poco el estatuto. En este caso, había una voluntad política clarísima de no tener candidato oficial y candidato habilitado, sino que ambos compañeros pasaran sin esa categoría, sin esa nomenclatura, en igualdad de condiciones a competir en junio del 2014 y que fuera la ciudadanía del Frente Amplista la que resolviera. ¿Qué es igualdad de condiciones, Mónica? Por ejemplo, toda la estructura realiza campaña tanto con un candidato como con otro. No puede haber un departamento que diga, no, nosotros somos partidarios de Tabaré o de Constanza y entonces recibimos a uno y al otro no. Toda la estructura Frente Amplista promueve la realización de campaña electoral con ambos. Bien, los fondos, por ejemplo, que a veces es un tema sensible, ¿no? Es un tema sensible y aún no hemos ingresado en él, pero de existir fondos que pueden darse de dos maneras. O que lo tengan los candidatos, aunque el doctor Vázquez ha dicho, el Frente tiene que hacer su campaña y nosotros tenemos que ver cómo nos revolvemos, pero los fondos son del Frente y para la campaña Frente Amplista. Pero bueno, eso es un desafío que tenemos a partir de ahora y que no nos quisimos anticipar, aunque sabemos que tenemos que hacer ahí un trabajo intenso. ¿Y se toma, por ejemplo, nota de esta marcación de votos, ese 67 y algo %? Bueno, esa mezcla
de habilitarlo en igualdad de condiciones, que podría aparentar con la preferencia del Congreso por uno de los dos candidatos, no es una contradicción, es la forma de armonizar un estatuto que dice el Frente tiene un candidato oficial y ha habilitado otros, ¿no?, en diferentes instancias, a ir un poquito más adelante y decir, no, ambos tienen igualdad de condiciones. Lo político por encima de lo estatutario, digamos. Pero y sí, acá sí, claro. El Congreso marca la voluntad estatutaria cuando dice, bueno, pero nosotros discutimos que queríamos igualdad de condiciones, pero ¿quién era nuestro candidato? Así que expresémoslo. Y estuvimos mucho rato discutiendo eso. Incluso esa fue parte de la actitud que yo luego informé al plenario en la mañana, al plenario del Congreso. En la mañana desarrollamos un plenario nacional dentro del propio Congreso que tiene capacidad de iniciativa frente al Congreso, ¿verdad? Entonces ahí diseñamos esa fórmula de igualdad de condiciones, pero con la posibilidad de que el Congreso definiera si quería marcar su voluntad o si no lo quería hacer. Y en esa segunda parte, la de definir la cuestión instrumental y la de votar por uno o por otro candidato, yo frente al Congreso, teniendo opinión, por supuesto, habiéndola promovido, decidí no expresarme. Y se lo aclaré porque muchos decían, bueno, ¿y por qué no marcaste el voto? Y no marqué el voto en esa instancia, no porque no tuviera la posición clara, sino porque prefería demostrar con ese gesto que acá va a haber garantías en la igualdad de condiciones de ambos fue una candidatos. decisión aplaudida. Mónica, finalmente, porque nos quedan muchos temas, pero poco tiempo, allí se ha dado una circunstancia que tiene que ver con los discursos y con ese porcentaje que quedó allí establecido para Constanza Moreira. Constanza dijo algo así como que ella encarnaba la contrahegemonía contra la cultura del poder que hemos internalizado. ¿Qué comentario sobre esa frase específicamente? Y Vázquez, de alguna manera, cuando habla de la unidad... responde a esto. Yo creo que sí, diciendo, bueno, acá queda claro que todos valen. ¿No hubo tiempo para la foto en conjunto? ¿Usted convocó y parece que no quisieron? ¿Cómo fue? No, lo que fue que cada uno fue agarrado, aplaudido y abrazado por la gente que estaba ahí esperando. Y no se dio la foto. Y no se dio la foto. Yo creo que sí, que la figura y la candidatura de Constanza se planta como una figura transgresora, como una candidatura transgresora. ¿Y qué riesgo tiene eso? El manejo del propio candidato, ¿verdad? Acá lo más preciado es la unidad. Y lo que nosotros decimos cuando estamos convencidos de que valía la pena habilitarlos en igualdad de condiciones es la sociedad está más diversa, el Frente Amplio también. Y acá hay compañeras y compañeros que no se sienten reflejados en la candidatura de Vázquez y sí con una candidatura alternativa, como la de Moreira. Entonces, ahí es un desafío de manejo para el Frente Amplio y también de manejo de cada uno de los candidatos, ¿verdad? El Frente Amplio quiere una victoria, pero a su vez una victoria con el plus de la mayoría parlamentaria. Sí, estamos convencidos. ¿Y este tipo de circunstancias internas, Presidenta, compromete ese objetivo de llegar con mayoría parlamentaria? ¿La doble candidatura? ¿La doble candidatura o este debate que se instala en la interna? No. Yo creo que de ninguna manera. Porque allí también está el voto en blanco, ¿no? Del que poco se habla. Sí. Digo, el voto en blanco. Yo creo en la que el voto en blanco fundamental. podía ser una expresión que se incrementase en función de no canalizarse a través de otra candidatura. Entonces me parece que la candidatura de Moreira puede tener en ese sector del Frente Amplista... Corta la sangría, digamos. Sí. Bueno. Una alternativa, me gustaría más, aunque es más médico, más quirúrgico lo suyo. Por eso, bueno, se da cuenta, hablando de médicos, Bachelet en Chile, bueno, ahora lo de Vázquez aquí y decía Javier Daedo, bueno, parece que cuando se necesita lo primero que uno hace es llamar al médico, ¿no? Sí. Comentaba en un tuit. Lo de Bachelet en Chile le sorprendió, sobre todo primero, no llegó a ese objetivo. Pero estuvo ahí, de la mayoría parlamentaria. Sí, bueno, pero de casi no se murió nadie, ¿no? Sí. El tema es, faltó mayoría parlamentaria, hay una segunda vuelta. ¿Es un escenario posible para Uruguay? No, es la primera vuelta. Es la primera vuelta. Es la primera vuelta. ¿Y si no? Y si no, siempre pelearemos por la segunda, claro. Yo creo que de todas formas hay un movimiento en el Parlamento chileno que mejora mucho la correlación, ¿no? Esa política de alianza, sin exclusiones dentro de la izquierda, fue muy buena. Quien se autoexcluyó, bueno, es otro tema.
pero hubo voluntad de no tener exclusiones. Yo creo que es posible volver a ganar con mayoría parlamentaria. Yo siento en la población bueno, trabajamos mucho con el territorio y con la gente, confianza en el rumbo estratégico. No a crítica, ¿no? Claro. Bueno, ¿y esto por qué no? ¿Y esto por qué no otro? Y esa sensación a veces de la aplanadora, por ejemplo, de la aplanadora para aprobarles la calidad parlamentaria, porque se aprueban leyes que luego son declaradas inconstitucionales. ¿No habría margen para negociar si no se diera esa mayoría parlamentaria? ¿O para ustedes es vital? Pero este es un doble aprendizaje, ¿no? También de la oposición a no vivir con el recetario extendiendo cheques recetas de defunción para cada una de las modificaciones que se pretenden hacer. Yo creo que hay una tensión natural entre el avance en determinado sentido, cuando, por ejemplo, queremos tener una visión nacional de determinadas normas, y ahí viene, no, la autonomía departamental. Y nadie pretende avasallar la autonomía departamental. Lo que pasa es que hay otras cosas que son de absoluta lógica. Por ejemplo, las patentes, por ejemplo, la ley de tránsito, tantas cosas que tienen que tener una mirada nacional y que de alguna forma siempre tenemos dificultades en su instrumentación. Ahora, por ejemplo, sus colegas senadores oficialistas dijeron el otro día, bueno, sabemos sí que probablemente se lesione la autonomía de la ANEP con la aprobación de la ley de marihuana, pero sin embargo lo vamos a votar para que no vuelva a diputados donde no estarían los votos. O sea, asumir previamente que algo es inconstitucional y aún así votarlo. Bueno, yo creo que eso se va a arreglar. A ver, ¿cómo? No sé, pero me parece que ahí hay voluntad de identificar el problema y de solucionarlo. Yo no creo que se arriesgue en esa votación, pero bueno, no estoy adentro de la bancada y lo que sé es que eso se está estudiando. O sea, que hay una modificación entonces. Veremos. Y regresa a diputados, y allí hay que contar con los votos. Y bueno, veo que a veces hay que tomar esas decisiones. Bueno, una cantidad de temas. Lamentablemente, reforma constitucional es un hecho que lo van a plantear si es que sea... Con una actitud mucho más madura que la de otros congresos en donde la carreta se puso delante de los bueyes. Acá hay una comisión que viene trabajando, que se le habilita a seguir trabajando, y hay una voluntad expresa, manifiesta de continuar en ese rumbo. ¿Y qué es lo que hay que modificar en la Constitución? Sobre todo, ¿no? Bueno, ahí en los contenidos está la discusión y la necesidad de voluntades mayores que las del propio Frente Amplio para llevarlo adelante, buscando diferentes mecanismos. O sea, dialogar con la oposición, integrarla, digamos. Sí. ¿Y la reforma de la justicia? Bueno, ahí hay muchas cosas que tienen que ver con la reforma constitucional, ¿no? Y otras que se pueden hacer por norma legal, en donde la voluntad es, reconociendo, y esto está fuera de discusión, la separación de los poderes, también avanzar en procedimientos, en transparencia, en las cuestiones judiciales. Ahora se está votando el Código de Proceso Penal, sí. Eso va a generar una transformación importante y bueno, Uruguay está muy atrasado en ese campo. Bueno, le agradezco mucho estos minutos, Mónica, sé que tiene una agenda intensa hoy, me imagino, sí, en términos mediáticos, así que la dejamos libre por acá y la esperamos pronto. Que pase muy bien. Gracias. La presidenta del Frente Amplio, Mónica Javier. Pausa y seguimos adelante. Presentó SECOM, primer servicio de compañía. Seguimos adelante en Tele Buen Día, recibiendo con gran gusto a la señora presidenta del Frente Amplio, Mónica Javier. Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bueno, valoramos especialmente el gesto y además el esfuerzo, porque fue un fin de semana cansador, ¿no? Agotador. Sí, de mucha exigencia. Además hizo un calor, eran unos días hermosos para estar ahí encerraditos. Era un poco exigente, pero muy contentos porque fue muy intensa la labor. Eran el 75-76% de los delegados, 1.300 compañeros, más invitados, más los delegados suplentes que estaban ahí siguiendo algunas de las alternativas, más los 177 compañeros del Pleno y otras también que ya el borrador tenía más de 160 páginas, las temáticas a abordar eran muy importantes
esto es una base, o sea, nosotros no vamos con un libro grande de programa a la elección, luego se hace una plataforma electoral, pero el programa siempre es muy bueno y es muy utilizado. Y el sentimiento de apropiación de la gente cuando ha formado parte de la elaboración es muy positivo. Entonces, hubo algunos aspectos que, si no se habían venido elaborando en el proceso, no pasaron, digamos, y otros en los que no nos dio el tiempo de culminar. Y ahí el procedimiento también fue avalado con mucho apoyo de todo el Congreso, que es en algunos temas donde había algunas dificultades técnicas mayores que no se podían abordar por el tiempo, porque en realidad uno veía el compañero o la compañera de quebracho con el ministro diseñando y mejorando las cosas. Algunos temas no se podían abordar, entonces las comisiones lo trabajaron y el plenario acordó pasárselo a una comisión de esas que trabajó en el Congreso, más la comisión de programa, verlo en un plenario nacional y después incorporarlo al programa. Bien, jornadas de calor, como decía usted, hablando de los aspectos de playa y de debate acalorado, tenso por momentos, agitado. ¿Se esperaba un nivel de tensión de esas características? Atravesado por las instancias deportivas del fin de semana, el borrador y borradores sucesivos, y además hubo varias instancias de debate juntando varios departamentos, varias departamentales frente amplistas, y viendo también la proyección de la política nacional sobre el territorio y aprendiendo del territorio también para la política nacional. Entonces, a veces hay temas que los compañeros vienen con una elaboración que sorprende, pero bueno, es muy positivo, ¿no? Bueno, acá estamos observando algunas imágenes de lo que fue ese encuentro. Una de las cuestiones que se plantearon precisamente en la reunión fueron aquellas actitudes que a veces pretendían pasar por encima del alambrado de lo que había sido ese trabajo desde marzo a la fecha y pretender mociones que no habían sido debatidas, discutidas en la interna de esos grupos de trabajo. Sí, ahí hubo dos elementos. Algunas de esas situaciones, nacional, una inmensa movilización y además un inmenso desafío por la participación efectiva, por el involucramiento y la pasión que ponen los compañeros en la elaboración del programa, ¿no? En la nomenclatura frente amplista, digamos que el Congreso ha de ser de los organismos más importantes porque además allí es el que le da el ok, el visto bueno al programa, ni más ni menos. Sin lugar a dudas, pero una cosa, desde el 18 de marzo, 19 de marzo, que no fue una fecha casual, es aniversario de la liberación de General Líber Seregni, comenzamos el trabajo del programa. Entonces es un esfuerzo sostenido, no son episodios de lanzamiento, alguna actividad entre medio, no. Desde ese momento se juntaron aproximadamente 800 compañeros y compañeras que hicieron